Bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en una serie de textos que analizan críticamente las declaraciones públicas y, bueno, el estilo de comunicación de una figura muy conocida, ¿no? Neil deGrasse Tyson. Exacto. Un divulgador científico muy popular. Tenemos sobre la mesa, pues, extractos, análisis, notas que documentan presuntos errores fácticos, inconsistencias narrativas y también controversias éticas que se le atribuyen. Nuestra misión hoy es desglosar estas críticas, entender los argumentos que se presentan en estos documentos específicos y, bueno, extraer las ideas clave que contienen. Sí, exacto. Los materiales que vamos a revisar señalan desde aparentes imprecisiones en datos, en citas, hasta cuestionamientos sobre cómo presenta ciertas narrativas, históricas y científicas, e incluso sobre algunos de sus fundamentos filosóficos implícitos. Vamos a explorar qué dicen exactamente estas fuentes sobre su impacto y su rigor como comunicador. Perfecto. Entonces entremos en materia. Analicemos lo que estos documentos exponen. Vale. Un primer eje que aparece mucho en los textos es la precisión fáctica. Mencionan, por ejemplo, lo que describen como errores en terminología estadística básica. Sí. Citan un caso específico donde, según estos análisis, confunde promedio, la media aritmética, con mediana, que es el valor central. Y bueno, aunque pueda parecer un detalle técnico, digamos, menor, Ajá. los documentos argumentan que este tipo de error puede minar la comprensión pública de conceptos de datos fundamentales. Lo cual es un poco irónico, ¿no? Siendo él un promotor de la alfabetización científica. Claro, claro. Y no se queda ahí la cuestión de la precisión. También se habla de citas atribuidas incorrectamente. Aquí es donde la cosa se pone curiosa, según estos textos. Mencionan una frase sobre la adicción al petróleo falsamente atribuida a George W. Bush. ¿Sí? Y otra que parece ser una versión alterada de palabras de la congresista Maxine Waters. Efectivamente. Y no solo citas textuales, ¿eh? Se describe como una anécdota personal que él ha contado sobre haber sido jurado. Cambian detalles específicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, el tipo de caso, su rol exacto en el jurado, esos detalles varían en diferentes relatos a lo largo del tiempo. Ah, mira vos. Y los críticos, según se lee en estas fuentes, interpretan esto no como un simple lapsus, sino como un posible embellecimiento de la historia. O sea, para lograr un mayor efecto dramático. Entiendo. Como para que la anécdota sea más impactante. Exacto. Y argumentan que eso compromete la integridad narrativa. Sugieren que a veces podría sacrificar precisión por espectáculo, digamos. Interesante cómo conectan esos distintos tipos de presuntas inexactitudes. Otro punto fuerte que abordan los documentos es la representación histórica. Específicamente, cómo Tyson aborda el declive de la ciencia en el mundo islámico medieval. Correcto. Las fuentes indican que Tyson atribuye de forma, bastante simplificada e incorrecta al influyente erudito Al-Ghazali la responsabilidad principal por el supuesto freno del progreso científico islámico. Pero eso no es lo que dicen los historiadores, ¿verdad? No, para nada. Los historiadores citados en estos documentos refutan esto categóricamente. Señalan que la erudición islámica, incluyendo avances científicos y filosóficos, continuó floreciendo mucho después de Al-Ghazali. Hubo figuras clave posteriores. Argumentan que Tyson perpetúa una narrativa ya desacreditada académicamente, quizás popularizada por otros como Steven Weinberg, pero que ignora la complejidad y la continuidad histórica real. Y mencionan que esta narrativa específica no es aislada, ¿cierto? Que encaja en un patrón mayor que las fuentes identifican. Exactamente. Aquí es donde las fuentes conectan este ejemplo con lo que llaman la tesis del conflicto, o warfare thesis. Ah, sí, la idea de que ciencia y religión siempre estuvieron peleadas. Justo, una idea considerada una sobresimplificación por muchos historiadores actuales. Y según estos análisis, Tyson parece promover esta tesis con ejemplos como el de Al-Ghazali, presentando una visión de la historia donde la religión actúa, principalmente como un obstáculo para la ciencia. Entendido. ¿Y qué hay de la ciencia misma? Los documentos también señalan errores o simplificaciones problemáticas en su campo, la astrofísica, o en cómo comunica la ciencia en general.
Sí, los textos apuntan a dos áreas principales. Primero, al hablar de consenso científico. Por ejemplo, en el tema del cambio climático. Que él defiende la postura mayoritaria, ¿no? Sí, él apoya firmemente la postura científica mayoritaria sobre el origen humano del calentamiento global, pero se le critica en estos documentos por presentar a veces los modelos climáticos, que son increíblemente complejos, y que incluyen incertidumbres significativas. Claro, como los bucles de retroalimentación o los impactos regionales. Exacto. Pues él los presenta como si estuvieran totalmente resueltos y fueran predictivamente perfectos. Y argumentan que omitir estas incertidumbres o debates legítimos dentro de la ciencia puede hacer sus argumentos parecer más sólidos de lo que son. Y, paradójicamente, más vulnerables a críticas informadas. Entiendo. ¿Y la segunda área? La segunda es en la comunicación de conceptos astrofísicos. Se menciona, por ejemplo, que en la serie Cosmos presenta el Big Bang como el inicio definitivo del universo. Ajá. Una simplificación que, según las fuentes, omite preguntas abiertas fundamentales en la cosmología contemporánea. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Si la pregunta tiene sentido. ¿O qué hay de las hipótesis sobre multiversos? También citan el caso de la constante de Hubble, donde al parecer presentó la controversia histórica sobre su valor como si ya estuviera completamente resuelta, omitiendo que parte de las disputas iniciales se debían a sesgos metodológicos, no solo a falta de datos. O sea, ejemplos de lo que las fuentes llaman sobresimplificaciones astrofísicas. Justamente eso. Parece que un tema recurrente en las críticas es esta tensión entre simplificar para divulgar y, mantener la precisión y los matices. Sí, es un equilibrio difícil. Y hablando de rigor e integridad, ¿hay otros ámbitos que toquen las fuentes? ¿Mencionan algo sobre patrocinios? Así es, las críticas documentadas se extienden a su podcast Star Talk. Allí promocionó snacks de la marca Naturebox, describiéndolos como opciones saludables. Ah, sí, recuerdo algo de eso. Bueno, los críticos citados en los documentos señalan que estos productos contenían ingredientes procesados, como maltodextrina, sabores artificiales, que muchos nutricionistas no considerarían óptimos. Claro. Argumentan que esto genera una contradicción con su defensa pública de la integridad científica y el rigor, ya que las afirmaciones nutricionales asociadas al patrocinio eran, como mínimo, potencialmente engañosas y no estaban respaldadas por evidencia científica sólida. Entiendo. Entonces, las críticas documentadas van más allá de los errores fácticos puntuales y entran en lo que describen como inconsistencias intelectuales o posibles sesgos. Uno clave parece ser su postura sobre la relación entre filosofía y ciencia. Exactamente. Es un punto central en varios de los textos. Se critica que Tyson a menudo desestime públicamente la filosofía, tildándola de obsoleta o irrelevante para el avance científico moderno. Sí, he escuchado comentarios suyos en esa línea. Pero, argumentan estas fuentes, su propia postura científica se basa implícitamente en un supuesto filosófico fundamental que él no examina ni reconoce como tal, lo que se conoce como naturalismo metodológico. ¿Qué sería eso? Explicado simple. Es la idea, o digamos, la convención, de que la ciencia, por método, se limita a buscar y estudiar causas y procesos naturales. Él lo presenta como algo obvio, autoevidente, pero los textos insisten en que es una postura filosófica sobre los límites y métodos apropiados de la ciencia, no un descubrimiento científico en sí mismo. Entonces, si entiendo bien las fuentes, una cosa es usar la ciencia para buscar explicaciones naturales como método operativo. Ajá. Y otra muy distinta es afirmar filosóficamente que solo existe lo natural. Y la crítica documentada es que él parece mezclar o confundir esas dos ideas sin aclararlo. Precisamente esa es la distinción crucial que las fuentes recalcan, y que, según argumentan, Tyson parece ignorar o confundir. El naturalismo metodológico, que es una regla práctica de la ciencia, útil para su funcionamiento. Sí. Se confunde, según estos críticos, con el naturalismo filosófico, que es la creencia metafísica de que solo existe el mundo natural y material, que no hay nada sobrenatural. Y esa confusión, esa conflación, como la llaman, ¿qué consecuencia tiene según los textos? Argumentan que introduce un sesgo ideológico no reconocido en su comunicación. Lo presenta como ciencia pura, cuando en realidad tendría una carga filosófica implícita y no declarada. ¿Y cómo sugieren estos documentos que se manifestaría este supuesto sesgo en su trabajo de divulgación?
Los textos sugieren que se ve al seleccionar o, bueno, usan la palabra torcer, hechos históricos o científicos para que encajen en una narrativa secular predeterminada, a menudo una que enfatiza la hostilidad entre ciencia y religión. Como el caso de Giordano Bruno que mencionan en Cosmos, ¿no? Exacto, es el ejemplo más citado. Se le presenta casi como un mártir de la ciencia, ejecutado principalmente por sus ideas cosmológicas revolucionarias. Pero la historia es más compleja. Mucho más. Los historiadores citados en las fuentes señalan que, si bien sus ideas cosmológicas eran heterodoxas, su ejecución fue principalmente por graves herejías teológicas desde el punto de vista de la Iglesia de la época. Negar la divinidad de Cristo, ideas sobre reencarnación, cosas así. Entiendo. No directamente por sus especulaciones científicas, que además eran más bien metafísicas, no basadas en evidencia empírica como la entendemos hoy. Esta presentación de Bruno, según los críticos, alimenta directamente esa tesis del conflicto de la que hablábamos antes. Y este caso de Bruno que mencionan las fuentes resuena con lo que comentábamos antes sobre Al-Ghazali. Parece que los textos apuntan a un patrón de usar la historia para reforzar esa idea de conflicto. Exactamente. Los documentos sugieren un patrón. Otro ejemplo mencionado en esta línea es un error factual que cometió y que luego admitió parcialmente, sobre el porcentaje de miembros creyentes en la Academia Nacional de Ciencias de EEV. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? Presentó una cifra que minimizaba significativamente su número real, lo cual, señalan las fuentes, parecía apoyar convenientemente su narrativa sobre la incompatibilidad entre ciencia de alto nivel y creencia religiosa. Ya veo. También abordan su propia identificación religiosa declarada. Dice ser agnóstico, pero los textos señalan que su retórica a menudo suena más bien atea. ¿Cómo explican esa aparente contradicción? Sí, critican una inconsistencia en este punto. Aunque Tyson se etiqueta a sí mismo como agnóstico, la postura de que la existencia de Dios es incognoscible o desconocida, frecuentemente utiliza una retórica que, según estos análisis, es más propia del ateísmo militante, digamos, la falta activa de creencia o la negación de Dios. ¿Dan ejemplos de esa retórica? Señalan específicamente su tendencia a burlarse de doctrinas o creencias religiosas concretas. Mencionan, por ejemplo, su comparación de la resurrección cristiana con una historia de zombies. Además, afirma que declara tajantemente que ciencia y religión son ámbitos incompatibles, lo de los magisterios no superpuestos, pero en conflicto, ignorando o desestimando los numerosos ejemplos históricos y contemporáneos de científicos eminentes que son creyentes y encuentran formas personales de armonizar ambas esferas. Esta postura firme sobre la ciencia conecta con otra crítica recurrente en los documentos, lo que llaman dogmatismo científico. Suena paradójico. Precisamente, las fuentes señalan la ironía de que alguien que condena el dogmatismo religioso pueda mostrar, según ellos, una fe a veces acrítica en el consenso científico del momento. Como la frase esa de «la ciencia es verdad, creas en ella o no». Exacto. Esa frase, aunque pegadiza y con un punto de verdad en cuanto a la objetividad que busca la ciencia, es vista por los críticos citados como una expresión de dogmatismo. Argumentan que ignora la naturaleza fundamentalmente provisional, autocorrectiva y en constante evolución del conocimiento científico. Los modelos científicos son la mejor explicación que tenemos ahora, ¿no? Basados en la evidencia actual, no verdades absolutas e inmutables. Claro, la ciencia avanza y se corrige. Justo. Y esto se relaciona con el concepto de cientificismo, la creencia de que solo el conocimiento derivado del método científico es conocimiento válido o real, descartando otras formas de saber o entender. Y en esa misma línea mencionan cómo maneja las críticas a ciertas teorías científicas. Sí, se critica, según estos textos, que a veces descarta objeciones o debates legítimos dentro de la propia comunidad científica sobre ciertas teorías. Mencionan la psicología evolutiva como ejemplo. Ajá. Simplemente etiquetándolas como anticientíficas, en lugar de abordar de manera sustantiva las posibles fallas metodológicas, interpretativas o de evidencia que señalan otros científicos. Esto, argumentan, cierra el debate en lugar de fomentarlo, que es parte esencial del proceso científico. Esto de presentar hipótesis o teorías con debates abiertos como hechos cerrados parece ser otro hilo conductor en las críticas que estamos revisando, ¿verdad? Similar a lo que vimos con el Big Bang o el clima. Correcto, es un patrón que señalan las fuentes.
Además del Big Bang, citan el ejemplo de la hipótesis de la sabana para explicar el origen del bipedismo humano. ¿Qué dicen sobre eso? En Cosmos, según indican, se presenta como la explicación establecida y principal. A pesar de que existen teorías alternativas con cierto apoyo empírico o teórico, mencionan la hipótesis del simio acuático, aunque es minoritaria, y sobre todo, lagunas significativas en el registro fósil, que hacen que el panorama completo sea bastante más complejo y menos resuelto de lo que se presenta. Entiendo. Es un patrón, según estas fuentes, de sacrificar matices y debates activos por una narrativa más simple y contundente. Exacto. Las fuentes también documentan un área muy diferente, pero que conectan con la integridad: las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentó. Es un tema delicado. Sí, los documentos disponibles para este análisis registran que 3 mujeres lo acusaron públicamente de comportamiento inapropiado y acoso sexual, con incidentes que supuestamente ocurrieron en distintos momentos a lo largo de varias décadas. Y National Geographic, las cadenas asociadas a sus programas Cosmos y Star Talk, realizaron investigaciones internas. ¿Y se supo algo de esas investigaciones? No, los resultados específicos se mantuvieron confidenciales, y tras una pausa, sus programas continuaron. Y supongo que a los críticos citados en estos documentos plantean esto en el contexto de la imagen pública de alguien que defiende la verdad y el rigor. Exactamente. Los críticos citados en los documentos plantean que independientemente de la veracidad final de las acusaciones, que no se determinó públicamente, la situación genera preguntas sobre una posible tensión o, hipocresía ética. Argumentan que para una figura pública que se posiciona como un campeón de la verdad, la evidencia, la integridad intelectual, estas acusaciones y la falta de transparencia sobre la resolución de las investigaciones crean una sombra sobre su coherencia ética personal y profesional. Un tema que conectan con otras críticas sobre rigor y transparencia. Otro término que aparece en los textos es cherry picking. Se refieren a una selección sesgada de datos. Eso es, selección interesada de evidencia. Se le acusa en estos documentos de elegir selectivamente datos, ejemplos, incluso figuras históricas que apoyan sus narrativas preferidas, mientras ignora o minimiza activamente aquellos que las contradicen o complican. ¿Cómo qué ejemplos dan? Dan el ejemplo de atribuir el progreso científico y social de la Ilustración casi exclusivamente al auge del secularismo, minimizando o ignorando las contribuciones fundamentales de científicos profundamente religiosos de esa era o anteriores, como Isaac Newton o Gregor Mendel. Claro, figuras clave. Cuyas creencias religiosas coexistieron perfectamente con su trabajo científico pionero. O, como ya vimos, presentar la ciencia climática como un bloque monolítico sin fisuras internas significativas en cuanto a proyecciones específicas o estrategias de mitigación preferidas. Y volviendo brevemente a la filosofía para cerrar ese círculo, la crítica era que la descarta pero la usa sin reconocerlo, ¿cierto? Esa es la esencia del argumento que presentan las fuentes, que Tyson desestima la filosofía como irrelevante para la práctica científica actual. Pero que, irónicamente, se basa implícitamente en conceptos, argumentos y presupuestos filosóficos para sostener algunas de sus propias posturas más enfáticas. ¿Cómo cuál? Ponen como ejemplo su crítica frecuente al argumento del Dios de los huecos. Ya sabes, la tendencia a usar a Dios para explicar fenómenos que la ciencia aún no comprende. Sí, claro. Señalan que esta crítica, aunque válida en muchos contextos, se apoya en realidad en argumentos filosóficos sobre la humildad epistémica, reconocer los límites de nuestro conocimiento y sobre la naturaleza del progreso científico. Argumentos que él mismo no presenta ni debate como filosóficos, sino que a menudo los envuelve como si fueran conclusiones directas y obvias de la propia ciencia. Ok. Hemos cubierto bastante terreno revisando las diversas críticas documentadas en estos textos. Si tuvieras que sintetizar las principales líneas argumentales que exponen estas fuentes sobre Neil deGrasse Tyson. Bueno, basándonos estrictamente en el contenido de estos documentos específicos que analizamos, las críticas presentadas se pueden agrupar en varios ejes, interconectados. Primero, problemas de precisión factual. Abarcan desde errores puntuales en estadística, citas incorrectas, detalles de anécdotas, hasta representaciones consideradas inexactas de historia de la ciencia. Ajá. Segundo, narrativa sesgada y simplificación excesiva. Argumentan que adapta o selecciona hechos especialmente históricos y científicos para favorecer una narrativa preestablecida, en particular una que enfatiza el conflicto ciencia-religión o que presenta debates abiertos como cerrados. Entiendo.
Tercero, inconsistencias filosóficas y retóricas. Aquí destacan la confusión señalada entre naturalismos, la tensión entre su agnosticismo declarado y su retórica a veces atea, y esa ironía de criticar el dogmatismo ajeno mientras muestra lo que llaman cientificismo. Mm, Y cuarto, cuestionamientos éticos, que surgen tanto de los patrocinios que mencionamos como de las acusaciones de conducta inapropiada y cómo se manejaron. Entonces, ¿cuál es la conclusión general o la implicación que extraen los autores de estos textos de todo este conjunto de críticas? La conclusión que parece emerger de la lectura conjunta de estas fuentes críticas es que, si bien reconocen, implícita o explícitamente, el valor de sus esfuerzos por popularizar la ciencia y fomentar el pensamiento crítico a gran escala, Que es innegable. sí, pero estos problemas recurrentes que documentan, la falta de rigor fáctico en ciertas ocasiones, las inconsistencias detectadas, el aparente revisionismo histórico, los sesgos filosóficos no examinados y las cuestiones éticas minan, según estos autores, su credibilidad como un intelectual público consistentemente riguroso y fiable. En esencia, estos documentos argumentan que su considerable impacto positivo como comunicador se ve, empañado por estas fallas documentadas. Y piden, de forma más o menos directa, mayor humildad intelectual, precisión factual escrupulosa y transparencia en su trabajo futuro. Bien, hemos explorado a fondo las diversas críticas documentadas en los textos que teníamos como fuente para este análisis sobre Neil deGrasse Tyson. Hemos visto señalamientos sobre precisión factual, manejo de narrativas históricas y científicas, coherencia filosófica y retórica, y hasta controversias éticas, tanto personales como profesionales. Ha sido un recorrido detallado por los argumentos específicos presentados por sus críticos en estas fuentes particulares. Y creo que muestra la complejidad que puede existir detrás de la figura pública de un comunicador científico tan influyente, y también las tensiones inherentes a la tarea de traducir ciencia compleja para una audiencia masiva sin perder rigor. Exacto. Y para la reflexión final queda una pregunta interesante que surge directamente de este material que hemos analizado. ¿Cómo impactan este tipo de críticas documentadas, que cuestionan la precisión y la coherencia de figuras públicas de la ciencia, en la forma en que percibimos el rol del divulgador científico hoy en día? Es una buena pregunta. Por otro lado, el carisma, la capacidad de inspirar asombro y, la necesaria simplificación para hacer la ciencia accesible y atractiva a millones. Es algo sobre lo que seguir pensando, ¿no? Definitivamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración.